Buenos días y bienvenidos a la nueva conferencia del ciclo La Maestría es un grado. Hoy tenemos con nosotros al profesor Antonio Ruiz de Elvira, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares y habitual colaborador de los medios de comunicación a la hora de divulgar y presentar la ciencia y los avances científicos, fundamentalmente en los campos en los que es especialista, y en la actualidad pues está colaborando con el diario El Mundo, así que si ustedes pues leen El Mundo verán de manera habitual al profesor Ruiz de Elvira escribiendo sobre temas directamente relacionados con la actualidad científica y con los grandes problemas o los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI relacionados con el progreso, el desarrollo económico y el impacto, en este caso, en el ecosistema global. Es un reconocido especialista en este tipo de campos, mantiene además una página web sobre clima y climatología y para nosotros pues es un enorme honor contar hoy con su presencia porque uno de los objetivos que nos habíamos planteado cuando diseñamos y pensamos este ciclo de conferencias de la Maestría es un grado era tratar de acercar a los estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia en sus distintas titulaciones a reconocidos especialistas en el ámbito de las más variadas disciplinas, pero fundamentalmente también con traer a la facultad a reconocidos especialistas en el campo de las ciencias naturales. En tanto en cuanto consideramos en la facultad que hoy una persona que estudia humanidades y particularmente una persona que estudia algunas de las titulaciones que impartimos en la facultad, como puede ser Geografía y Ordenación del Territorio, Historia, Arqueología y también, como no, Historia del Arte o Musicología, no puede en el siglo XXI entender la sociedad en la cual se desenvuelve si no tiene por lo menos una cierta aproximación a lo que es el conocimiento del estado de la ciencia y de las disciplinas y problemas científicos. Un historiador, desde luego, por supuesto, un contemporaneista, pero en general un historiador no puede explicarse la sociedad si no parte de un cierto conocimiento de la base tecnológica y de la base científica en la cual esa sociedad se desarrolla, sea en la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna o la Edad Contemporánea. Y en la Edad Contemporánea particularmente porque es una edad hipertecnológica. Por tanto, esa alergia que tenemos los humanistas, también derivada de la estructura del sistema educativo, en tanto que las disciplinas científicas quedan fuera de nuestro recorrido curricular, nos coloca en una posición en muchas ocasiones como analfabetos científicos, y con estas conferencias somos conscientes de que no vamos a solventar esa brecha en el conocimiento científico, pero sí por lo menos tener la ocasión y la oportunidad de escuchar a reconocidos especialistas en sus distintas áreas de conocimiento y que nos acerquen algunas de las problemáticas más significativas y de mayor alcance de los retos y de los dilemas a los que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico alcanzado por las sociedades humanas. Así que sin más, pues agradecerle al profesor Antonio Ruiz de Elvira que cuando le invitamos a participar en esta quinta edición de la Maestría es un grado, pues aceptara gustosamente venir a compartir con nosotros sus conocimientos y hablarnos de un tema absolutamente central y candente, no del futuro, sino del presente de la humanidad, como es el fenómeno del cambio climático. Así que sin más, muchas gracias, Antonio, y la palabra es tuya. Pues muchísimas gracias a la Facultad de Geografía e Historia y les doy las gracias también a ustedes por haber acudido a esta conferencia. Y quiero empezar con una anécdota. Allá en los tiempos de Mari Castaña, en los tiempos de la historia, la Geografía e Historia, pues estamos en la Facultad de Geografía e Historia, allá en los tiempos lejanos de antes de la crisis, cuando el mundo era distinto de lo que es ahora, yo daba muchísimas conferencias sobre cambio climático y problemas de energía. Y en una de ellas, en la Plaza Cervantes de... ¿Qué quieres? En la Plaza de Cervantes de la ciudad de Alcalá de Henares, rodeado por los colegios de la antigua universidad, pues se había montado una tienda
grande porque había una ONG que quería recolectar ropa, alimentos, dinero para algún pueblo de África y me invitaron a hablar sobre el cambio climático y sus impactos en África. Y al principio estábamos 4 o 5 personas, el conferenciante, los que me habían invitado y 2 o 3 más, y se fue llenando la tienda. Pero observé a lo largo de la conferencia que pasaban muchos estudiantes de secundaria, estudiantes de la universidad, y metían la cabeza dentro de la tienda y nada más escuchar o ver las transparencias que hablaban de cambio climático o de algo parecido a cambio climático, salían escapados. Entonces he estado un momentín aquí fuera esperando a que pudiera empezar la conferencia y me he fijado que pasaban pues todos los estudiantes o muchos de los estudiantes de esta facultad, gente entre 18 y 25 años que se van a enfrentar con unos problemas gigantescos a lo largo de su vida, unos problemas que yo probablemente no vea, que se van a enfrentar con unos problemas gigantescos a lo largo de su vida, pero que no tienen ninguna curiosidad por ellos. Y este es el verdadero problema del cambio climático, como el verdadero problema de la crisis económica y el verdadero problema de otras muchas situaciones que tenemos en la actualidad. Y el problema es que la gente joven, mucha de la gente joven, y en particular de los 5.000 alumnos que puede haber en esta facultad, quizá menos más, pues que rechazan de plano enterarse de los problemas de la sociedad en la que viven. Bueno, por eso les agradezco muchísimo a ustedes que traten de saber en dónde estamos en la actualidad. Los datos que voy a poner se refieren casi todos son datos históricos hasta 2013 y algunos llegan hasta ahora, hasta hace 3 o 4 meses. Entonces, vamos a ver cuál es el estado actual del cambio climático. En una facultad de Geografía e Historia, aunque no sea de Geológicas, que está al otro lado de los campos de deportes, pues se supone que se sabe que a lo largo de la historia del planeta hemos tenido miles o cientos de miles de cambios climáticos. Si empezamos hace 500 millones de años, pues a lo largo de los 500 millones de años hemos tenido enormes fluctuaciones de temperatura en el planeta. Esto es la temperatura superficial de nuestro planeta. Varía entre menos 5 grados con respecto a la situación actual y más 14 grados con respecto a la situación actual. Y entonces, pues en esta escala va de 100 en 100 millones de años. La siguiente escala va de 10 en 10 millones de años y fijémonos, porque nos interesa por el problema del cambio climático, en esta etapa de aquí. Esta etapa de aquí fue una etapa enormemente fría, tan fría casi como la que hemos vivido en el último millón de años, y en esta etapa fue cuando se generó casi todo el petróleo, el carbón y el gas natural de los que ahora estamos viviendo en nuestro planeta y que están produciendo la inyección de gases poliatómicos que generan nuestro cambio climático actual. Luego, a lo largo de la historia geológica del planeta, ha ido variando muchísimo la temperatura media de la superficie del mismo, con enormes fluctuaciones. Aquí no detectamos fluctuaciones de pequeña escala, porque no tenemos más que registros de decenas de millones de años, pero según nos vamos acercando a nuestro estado actual, pues ya observamos unas considerables fluctuaciones de pequeña escala. Nos interesa esta situación de aquí. Bueno, nos interesa fijarnos en esto de aquí. Hace unos 30 millones de años se abrió el estrecho entre Sudamérica y la Antártida y lo que está al sur del Cabo de Hornos, el estrecho de Magallanes, y empezó a circular el agua en torno al Polo Sur. El Polo Sur era como el Polo Norte, estaba
relativamente poco cubierto de hielo, pero cuando se abrió el estrecho de Magallanes, el agua que rodeaba al polo sur formó una barrera, el agua caliente formó una barrera que impedía al aire del norte de las zonas tropicales llegar hasta el polo sur, y el polo sur se heló. Hubo una congelación, una bajada de la temperatura del sistema climático, y desde entonces ha seguido bajando hasta llegar a la situación de las etapas glaciales e interglaciales y la situación en la que estamos en la actualidad. Esto es 1 millón de años hasta hace 20.000 años, y vemos cómo se repiten las etapas glaciales, que son largas, y las etapas interglaciales, que son cortas. Las etapas glaciales, donde el hielo llega o llegaba hasta Santander, hasta cubría entero la isla de Gran Bretaña, y muchas veces llegaba hasta Santander, hasta toda la costa cantábrica, pues duran aproximadamente 100.000 años. Y las etapas interglaciales, una de las cuales estamos nosotros ahora, son relativamente cortas, duran unos 20.000 años. Si ampliamos, hacemos un zoom a las escalas anteriores, pues vemos que tuvimos hace unos 50 millones de años, tuvimos un óptimo climático, y luego el inicio del hielo en la Antártida, que, como he explicado, se debe a la rotura del enlace de tierra, del puente de tierra entre Sudamérica y el continente antártico. Casi todos los cambios climáticos que han ocurrido en la Tierra en escalas geológicas se deben al movimiento tectónico de los continentes, cuando se abren y se cierran las vías de comunicación del mar. Bueno, esto es en los últimos 60 millones de años, estos son los últimos 800.000 años, y aquí vemos la secuencia de las glaciaciones. En la situación actual, con el Atlántico de norte a sur y el Pacífico, que se extiende en una enorme cantidad de superficie del planeta Tierra, de este a oeste y de norte a sur, pues la situación de circulación de las corrientes marinas implica que periódicamente, con escalas de tiempo que se repiten, pero no con periodos fijos, pues que se produzcan estos saltos glaciales e interglaciales. El último salto glacial e interglacial fue el nuestro de aquí, cuando de repente quiere decir a lo largo de 6.000 años, se fundieron los hielos que cubrían el norte y una parte del sur de nuestro planeta. Entonces, el fundirse esos hielos cambió radicalmente el sistema ecológico, sobre todo el de Europa, el de Eurasia y el de Norteamérica, en el cual pues dejó de haber hierba y los bosques subieron hacia el norte, desaparecieron los mamús lanudos y otros muchos animales de gran tamaño que había en Europa, y se cambió la fauna y la flora de esta parte norte de la Tierra, pues cambió a la situación actual. Fíjense que esta subida de aquí es de alrededor de 6 grados, pero a lo largo de unos 6.000 años. Estos son, bueno, y entonces ahora añadimos a estos 400.000 años con las glaciaciones, es decir, en las glaciaciones lo que ocurre es lo siguiente. El planeta Tierra se va helando, va bajando la temperatura, va disminuyendo la cantidad de anhídrido carbónico que retiene el calor en la atmósfera, y lo va haciendo con oscilaciones bruscas, pero lentamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el nivel del mar, que ha descendido mucho porque ese agua, según se ha ido enfriando el planeta, se ha ido depositando en los glaciares de Canadá, en los glaciares de Europa y en los glaciares de Siberia. Toda ese agua líquida se ha ido depositando en forma sólida en el norte de los continentes y ha ido bajando el nivel del mar.
Cuando el nivel del mar baja a unos 120 metros por debajo de la situación actual, se libera el CO2 que está almacenado en una cosa que se llaman clatratos, que son unas combinaciones de carbono que, como esferas que dentro llevan CO2. En el momento que desaparece la presión del agua y el talud continental queda abierto al aire, se libera rapidísimamente una enorme cantidad de metano y de CO2 y se producen saltos bruscos en escalas de 100.000 años, que vienen a ser unos saltos bruscos a lo largo de unos 6.000 años. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros ahora? Pues que en escalas de 200 años, que veremos ahora, hemos subido más o menos la cantidad de CO2, hemos subido a un nivel que no se ha conocido en los últimos 3 millones de años en la superficie del planeta. Hemos subido de una manera mucho más brusca todavía que cuando se liberaban los clatratos en el talud continental. Y eso ha producido que haya ido subiendo la temperatura, como veremos, en los últimos 200 años. Bueno, si seguimos haciendo zoom en el tiempo, pues vemos que la deglaciación comenzó hace unos 14 o 15.000 años, fue aumentando la temperatura y se alcanzó un óptimo climático más o menos hace unos 10.000 años, unos 8.000 años antes de la era común. Una de las cosas entretenidas de estas deglaciaciones son que coinciden con la aparición de la revolución energética que llamamos revolución agrícola y con las leyendas de los diluvios. Imagínense ustedes en Mesopotamia, cerca del Tigris y del Éufrates, y que empiezan a deshelarse rápidamente los glaciares de los montes Zagros. Pues las cantidades de agua que llenan la llanura pues pueden producir perfectamente leyendas de inundaciones que duran 30 días y que se llevan por delante cualquier cosa que tengan en su camino. Bueno, se deshelaron el norte de Europa, se deshelaron las altas montañas, se deshelaron los Zagros y entramos en una etapa de óptimo climático en la cual había agua, había barro fértil y los seres humanos que habían pasado, el Homo sapiens se supone que apareció hace unos 100.000 años, que habían pasado las primeras etapas de su existencia como especie en un planeta razonablemente frío, pues empezaron a vivir en un planeta caliente. Se hizo la revolución energética que consistió en controlar la captura de energía mediante las plantas y se desarrollaron las civilizaciones. Además de las civilizaciones, se desarrolló el sistema de parasitaje social, es decir, con el surplus energético que producía la agricultura, pues se desarrolló todo el sistema de nobles, reyes, sumos sacerdotes, etcétera, etcétera. Y esto se mantuvo a lo largo de unos cuantos miles de años hasta este momento, basado siempre en un exceso de energía, una energía adicional a la que se necesita para sobrevivir. Si nos acercamos aún más a nuestra época, tenemos la reconstrucción histórica de las temperaturas en nuestro planeta a lo largo de los últimos 2.000 años, desde el año cero hasta la actualidad. Y bueno, hay diversas reconstrucciones con diversos esquemas, diversos métodos geológicos, paleoclimáticos, diversos métodos de reconstrucción de semillas, por las semillas que uno encuentra, por los anillos de los árboles, etcétera, etcétera. Y las oscilaciones son de este tipo y nos llevan hasta la situación actual. Esto es el periodo caliente medieval que, si recuerdan un poquito de la historia, produjo una superpoblación
de gente en el norte de Europa, esencialmente en la península escandinava, y esa superproducción, esa superpoblación que había allí, pues decidió salir, puesto que ya no había mucho más sitio, es un sitio razonablemente pequeño, lleno de montañas, decidió salir en lo que ellos llamaban de vikingo, que quiere decir de expediciones de piratas. Bueno, colonizaron unas partes de Europa, Inglaterra, el norte de Francia, llegaron hasta el Mar Negro cruzando Rusia y hasta Sicilia, conquistaron Sicilia y una parte del Mediterráneo, y luego pues siguió evolucionando la historia medieval de Europa. Si ampliamos todavía más el zoom y nos concentramos en los últimos 1000 años, pues tenemos una estabilidad a lo largo de la Edad Media y luego tenemos un enfriamiento muy considerable en los años del Rey Sol, entre 1640 y 1700. Este enfriamiento de aquí se debe esencialmente a que, por causas que hoy desconocemos, el Sol dejó de emitir, no dejó de emitir luz, pero bajó un poquito su cantidad de radiación, desaparecieron las manchas solares, que son las explosiones nucleares como bombas de hidrógeno que ocurren no en el interior del Sol, que es lo que nos genera la luz, sino en la superficie del Sol. Desaparecieron esas manchas solares y se enfrió un poquito el planeta, se enfrió alrededor de 0,6 grados, pero eso produjo unas catástrofes documentadas en la historia desde Finisterre, dando la vuelta hasta el extremo de China. Hay revoluciones registradas, revoluciones campesinas y de otros muchos tipos de revoluciones y mercantiles y de otras muchas formas registradas en esos años en todo el mundo. Y la razón es muy sencilla. Si yo tengo una situación de un planeta razonablemente caliente, yo puedo cultivar tierras altas. El trigo necesita 90 días para madurar y necesita calor. En los valles habrá siempre el calor necesario para que madure el trigo, pero según vamos ascendiendo en altura por las laderas de las colinas y en las mesetas, pues las etapas calientes a lo mejor no llegan a 90 días y el trigo no consigue madurar. Entonces se produce una revolución, una rebelión marginal de las personas que habían colonizado esas tierras y que se encuentran de repente con que las tierras que estaban cultivando pues no producen lo suficiente para sobrevivir. Bueno, esta pequeña edad del hielo, que no tiene mucho que ver con las glaciaciones, pues las glaciaciones se llenó todo de glaciares, como digo, hasta Santander, hasta el Cantábrico, pero se enfrió muchísimo Europa y hubo problemas muy considerables. Luego se superó y empezó a subir la temperatura y empezó a subir para llegar más o menos a la que corresponde a las etapas interglaciales, a estas etapas de aquí. Hubo unas fluctuaciones, pero se trataba de llegar a estas etapas de la situación interglacial. Pero más o menos hace unos 120, 130 años, la temperatura del planeta empezó a subir de una manera enormemente brusca. Empezó a subir de una manera enormemente brusca, en vez de bajar, que es lo que tenía que hacer, porque en las glaciaciones el óptimo climático ocurrió en la anterior glaciación aquí, y una vez que se alcanza el óptimo climático, la Tierra vuelve a enfriarse. Una vez que se alcanza un óptimo climático, la Tierra vuelve a enfriarse. Entonces, una vez que alcanzamos el óptimo climático hace unos 8.000 años o 10.000 años, pues la Tierra tenía e iba tendiendo a enfriarse cada vez más. Pero esta tendencia a enfriarse, pues se invirtió radicalmente hace unos 170 años. No, perdón, en 1870, hace unos 130 años, 140 años.
¿Qué ocurrió aquí? Bueno, el petróleo se había conocido desde siempre y era una sustancia bastante asquerosa, maloliente, pringosa, que solía estar en los marjales y salía más o menos a flor de tierra. Lo mismo que la revolución energética del carbón a principios del siglo XIX, la revolución energética del petróleo se debió a una escasez. La del carbón se debió a la escasez de madera para hacer carbón vegetal, sobre todo en Londres, y los londinenses pues no querían el carbón mineral. No querían el carbón mineral porque el carbón mineral huele muy mal y tiene muchos aerosoles que generan la niebla, y preferían el carbón de madera. Pero el carbón de madera acabó desapareciendo con los bosques en Inglaterra y no tuvieron más remedio que poner en marcha las minas de carbón, más o menos por esta época, cuando también empezó a subir la temperatura. Y el petróleo pues empezó a extraerse de verdad, aunque se conocía perfectamente dónde estaba y qué podía hacer uno con él, empezó a extraerse de verdad más o menos en 1870, por otra escasez. La escasez era la escasez de aceite de ballena, más bien de cachalote, que se utilizaba en los Estados Unidos para la iluminación de las casas. Empezó la pesca, de la cual cuenta la novela de Moby Dick. Empezaron a escasear los cetáceos y no hubo más remedio que buscar otras sustancias para la iluminación de las calles y de las casas, y esa sustancia era el petróleo. Al principio solo se utilizó como iluminación, pero inmediatamente los ingenieros se dieron cuenta del potencial que tenía, no solo para el calentamiento, sino sobre todo mediante su control para la explosión controlada, que podía producir motores para coches y para otras muchas cosas. Bueno, entonces el desarrollo del petróleo generó unos rendimientos económicos gigantescos. Cualquier negocio que conocemos, cualquier tendero de nuestro pueblo, de nuestro barrio, el negocio de las personas a las cuales tenemos acceso, pues viene a rendir en los casos mejores un 30%. Los casos mejores de las tiendas eran las farmacias hace unos 7 u 8 años y rendían un 30% entre lo que el farmacéutico pagaba a los laboratorios y el precio al que vendía sus mercancías, y más o menos eso eran las máximas ganancias, y han sido más o menos las máximas ganancias de los negocios y las empresas y las industrias normales, digamos normales. Bueno, el petróleo de Pensilvania, este petróleo que se empezó a sacar para sustituir la grasa de los cetáceos, rendía un 10.000%. Tenía un retorno de la energía recuperada dividida por la energía invertida de 100. Esos son rendimientos del 10.000%. Entonces, no es extraño pensar que las grandes empresas, la gente rica de hoy día, las empresas petrolíferas americanas y sus subsidiarias, las coronas de los países de Arabia y de algunos otros sitios como Venezuela, pues se hicieron de oro. Radicalmente fue la situación del rey Midas, unas ganancias inimaginables. Entonces, como el rendimiento era tan grande, se puso en marcha una producción desaforada de petróleo y la humanidad entró en un auténtico paraíso, porque no solo los ricos, sino los demás teníamos energía de sobra para hacer lo que queríamos. Pero claro, esa energía se obtenía quemando el petróleo, y al quemar el petróleo se produce CO2, y el CO2 es una cubierta como un invernadero que tapa la Tierra. Por cada
litro de petróleo, de gasolina que quemamos, se producen 3 kilos de CO2. Por cada kilo de gasolina, 3,2, 3,4 kilos de CO2. Es decir, que siempre que quememos gasolina, pues estamos, gasolina, gasóleo, queroseno en los aviones y fuel oil en las calderas, estamos produciendo una subida del gas que retiene la salida del calor hacia el exterior. Es decir, estamos poniendo tapaderas en las ventanas de nuestro planeta, y esas tapaderas en las ventanas de nuestro planeta, con muchísimas fluctuaciones, generan la subida de temperatura que estamos experimentando en la actualidad. Esta subida de temperatura evidentemente no es continua, tiene muchísimas fluctuaciones, y esencialmente las fluctuaciones se deben a la circulación de los océanos. Lo mismo que la Antártida se cubrió de hielo cuando empezó a circular la corriente circular antártica de agua caliente en torno al continente antártico, pues dependiendo de cómo se mueven las corrientes marinas, se absorbe más o menos calor en el mar y sube o deja de subir la temperatura, pero en general la tendencia general es a subida. Y en este caso no es similar a lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XVII, no depende de las manchas ni de la actividad solar. Aquí arriba está puesto el ciclo solar de 11 años, el ciclo de manchas solares, y por ejemplo, en este ciclo, en esta parte del ciclo, donde no hay un mínimo de manchas solares, tenemos un máximo de subida de temperatura. Aquí, donde hay un mínimo de manchas solares, tenemos un máximo de subida de temperaturas. Luego hay, por ejemplo, aquí sí, en este otro ciclo, donde tenemos el máximo de manchas solares, subió la temperatura un poco, pero aquí, en este otro ciclo, cuando estábamos con mayor intensidad de radiación solar, la temperatura no solo subió, sino que descendió. Y lo mismo en el último ciclo. Es decir, que los ciclos solares no nos sirven para explicar el calentamiento de nuestro clima, porque entre otras cosas, aquí sí que hubo mucha intensidad de radiación solar, pero el resto de los ciclos pues son más o menos los normales. La situación de subida sí que tiene una oscilación, como hemos visto en las gráficas anteriores. Tienen unas oscilaciones de las subidas, y esas oscilaciones tienen una escala de tiempo de unos 60 años. Si nosotros superponemos la variación, estas son las variaciones de temperatura de nuestro planeta, las suavizamos mediante una curva matemática continua y suave, y esa curva matemática continua y suave la separamos en dos sumandos. Uno de ellos es la tendencia de subida que estamos viendo en la actualidad, y el otro son las oscilaciones que, como digo, se deben esencialmente a las corrientes marinas. Esencialmente, además, al desplazamiento hacia el norte y hacia el sur de la corriente del Golfo, que es la que controla el clima del Ártico, del Polo Norte, y al controlar el clima del Ártico controla la reflexión de luz en una parte del planeta, y sobre todo los movimientos de circulación del aire en nuestra Tierra. Bueno, esas oscilaciones de subida y bajada de la corriente del Golfo, que unas veces va 1000 kilómetros hacia el sur y otras veces 1000 kilómetros hacia el norte, pues se deben a sistemas muy complejos de acoplo entre la cantidad de sal que recibe el Ártico, la temperatura del Ártico y otras muchas cosas. Y bueno, pero el hecho en sí es que se producen este tipo de fluctuaciones. La situación actual, hay un freno en la subida de las temperaturas, es decir, estas temperaturas que estaban subiendo de forma exponencial ahora suben solo de forma
lineal, y en los últimos, digamos, 6 o 7 años han caído como cayeron aquí, como cayeron aquí. Lo que quiere decir que mucha gente piensa que esto que contamos los que nos dedicamos a ello del cambio climático, pues es una mentira que estamos contando. No se sabe por qué tenemos que contar mentiras, pero bueno, suponen que es una mentira que estamos contando. ¿Y a qué se debe ese frenazo, esa bajada? Pues como he dicho, se debe esencialmente a que los movimientos de las corrientes marinas acumulan, hacen que una parte del calor que se retiene en nuestro planeta por el CO2, el metano y otros gases en la atmósfera, en vez de elevar la temperatura del aire, elevan la temperatura del mar. Lo que pasa es que es muy difícil medir la elevación de temperatura del mar porque hay mucho mar. Entonces el agua tiene una capacidad calorífica muy alta y aunque la calentamos mucho, su temperatura aumenta poco. Pero bueno, aumenta la temperatura y aumenta el contenido energético del océano, y lo que está ocurriendo en este momento es que no vemos una subida intensa de las temperaturas del aire porque estamos detectando, no viendo, sino detectando una subida de las temperaturas de las capas superficial del océano y del contenido energético de esas capas. En el cambio total del contenido energético de nuestro planeta está puesto aquí. Este es el contenido energético en los primeros 700 metros de profundidad, el contenido energético desde los 700 metros hasta el fondo. Ese es pequeño porque aunque hay muchísima agua desde 700 metros hasta la profundidad media de los océanos, que son 4.000 metros, pero está muy fría y entonces no retiene mucho calor. En cambio, esta parte superficial sí que absorbe calor y vemos que es la que de verdad ha subido a lo largo de los últimos 50 años. Bueno, si pasamos ahora a algunas imágenes pues de la realidad del cambio climático, pues he puesto aquí del último informe de la Asociación Meteorológica de los Estados Unidos, que publica todos los años un número de su revista sobre el estado actual del clima. Pues vemos la desintegración del glacial de Kárezet en Italia entre 1933 y 2012. Y estas mismas desintegraciones se ven en todos los glaciares de Estados Unidos y de los Andes, salvo en el extremo sur, que lo podemos ver de otra manera. Entonces ya pueden ustedes fijarse como la lengua glaciar en el 33 ha desaparecido en el 59, y ya no solo ha desaparecido la lengua glaciar, sino que ha desaparecido el glaciar en sí. Y mucho más cerca de nosotros tenemos el glaciar de Monte Perdido. Y esto es una anécdota personal. Cuando yo era niño, pues mi padre subió aquí a Monte Perdido y luego cruzó los Pirineos y nos trajo unos juguetes franceses muy bonitos, mucho más bonitos de los que había en España en aquella época, que estábamos en una situación más pobre todavía que la actual con la crisis, y nos contó que había glaciar. Pero el glaciar de Monte Perdido, que en el 5 tenía toda esta lengua y en el 1910 tenía esta cantidad de hielo, estas son las fotos del glaciar en 2004, y si se meten en la web y buscan fotos más modernas, pues todavía hay menos hielo. Esto es en 30 glaciares de referencia en el mundo. Esta es la disminución del hielo en esos 30 glaciares que se han elegido como representativos de la evolución de la evolución de los glaciares sobre tierra. Y esta es la evolución no de los glaciares, sino de la cantidad de hielo que hay en el Ártico. Entre 1978, que fue cuando se empezó a medir, sobre todo porque empezamos a tener
datos de satélites. Más o menos en los años 70 empezaron a lanzarse satélites militares y una vez que se sabía bien cómo lanzar cohetes y satélites, pues de lo militar se pasó a lo civil y hoy día tenemos la atmósfera superior de nuestro planeta tan llena de satélites que ahora el problema que tiene cualquier institución que quiere poner un satélite en la atmósfera es que no queda mucho sitio. Pero bueno, tenemos satélites y esto nos da muchísima información sobre lo que pasa aquí debajo, por ejemplo en el polo, porque en el polo norte o en el polo sur pues no hay mucha forma de llegar allí todos los inviernos y todos los veranos a medir qué ocurre, pero con los satélites sí que lo podemos hacer. Y entonces lo que vemos es que con muchas fluctuaciones la cantidad de hielo del polo norte no ha dejado de disminuir desde que empezamos a medir. Sin embargo, en la Antártida ocurre lo contrario, porque cuanto más caliente es la corriente circumpolar que da vuelta completa en torno al continente antártico, al revés que en el Ártico, en el Polo Norte está todo rodeado de tierra, pero la Antártida está toda ella rodeada de agua y ese agua caliente y cada vez más caliente implica más evaporación, más lluvia en unas partes de la Antártida y más aislamiento con respecto al resto del planeta, de forma que sube lentamente, más lentamente que la disminución del Ártico, pero va subiendo, pero solo en ciertas partes de la Antártida, esencialmente donde está aumentando la capa de hielo es aquí. Pero aquí, en la barrera de hielo de Ross, en el mar de Ross, esencialmente en la línea de cambio de fechas, de longitud, pues hay una superficie un poco más pequeña que España, 450.000 kilómetros cuadrados, que se está deshelando y las últimas informaciones que se han publicado en las revistas científicas dicen que una vez que ha empezado este deshielo ya se ha calculado que es imposible que se detenga. Es decir, que a lo largo de la vida de los jóvenes que hay aquí verán cómo eso que estaba cubierto de hielo se convierte en una bahía llena de agua sin hielo ninguno. Bueno, la banquisa esta del mar de Ross se está desprendiendo. Esto se desprendió este febrero o este marzo allí en la Antártida. Bueno, las temperaturas máximas y mínimas de nuestro planeta en ciertas partes del planeta han estado subiendo a lo largo de los últimos 60 años. Y esto es importante porque a mí, uno de los conserjes de allí, de mi facultad, pues cada día cuando llego y está el hombre, sobre todo en invierno o en estas primaveras frías que estamos teniendo últimamente, me dice, sí, cambio climático, mucho cambio climático, pues aquí no hace calor. Bueno, no se entiende muy bien. Cambio climático no quiere decir, hemos visto que suben las temperaturas, no quiere decir solo que suban las temperaturas globales, sino que al subir las temperaturas globales cambia la distribución de fuerzas que hay en la atmósfera y cambian la circulación tanto de los océanos como de la atmósfera. Y al cambiar, pues estamos detectando que están cambiando los máximos, sobre todo en las zonas coloreadas, en Australia, en China, en el Tíbet, en el norte de Europa, pero están también disminuyendo los mínimos, las mínimas. Y esto es natural. Lo que está ocurriendo en España, lo que estamos viendo hoy, y hemos visto la semana pasada y la semana anterior y la semana anterior, es que el tiempo en España, que está controlado por una corriente muy fuerte de aire que se llama el chorro polar, que circula más o menos en media sobre el Cantábrico, pues en los años 50 tenía unas pequeñas fluctuaciones. Y bueno, en invierno pues hacía un poquito menos frío, un poquito más frío, un poquito menos frío, un poquito más frío. Como el Ártico se está deshelando y se ha calentado muchísimo,
como el Ártico se está deshelando y se ha calentado muchísimo, esa corriente que se llama el chorro polar se ha desplazado hacia el norte. Hay unas ecuaciones en la física que nos dicen que cuando la temperatura del polo aumenta, que es en verano, por ejemplo, pues la corriente, el chorro polar, se desplaza hacia el norte y no trae lluvias y deja calor en España. Bueno, pues al debilitarse esta corriente de aire, sus meandros, como los de cualquier río, aumentan. Cualquier persona, y sobre todo en una facultad de geografía, sabe que cuando el río cae con fuerza, el río cae casi en línea recta, pero cuando llega a la llanura y a los deltas, pues el río está obligado por las leyes de la hidrodinámica a hacer meandros. Pues esto es lo que ocurre con el chorro polar. Ahora los meandros del chorro polar son como 2 veces más intensos y más profundos que en los años 1950-1960. ¿Eso qué quiere decir? Pues que según va avanzando el chorro polar, las oscilaciones que estamos experimentando son cada vez más bruscas. Tenemos una semana de muchísima lluvia y frío y luego tenemos 1 o 2 semanas de calor, y luego incluso en diciembre, y luego tenemos 2 semanas de frío y 2 semanas de calor, y el frío es intenso. El año pasado hubo una invasión de aire que procedía de Groenlandia y luego de Noruega, que bajó en febrero, alrededor de la semana del 25 al 28 de febrero, bajó directamente sobre España y produjo daños materiales muy considerables. Hizo mucho frío, pero la semana siguiente subió 10 grados la temperatura. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es la realidad del cambio climático. Las grandes fluctuaciones de temperatura, de vientos y de los fenómenos meteorológicos debidos esencialmente al calentamiento del Polo Norte. Bueno, vamos a pasar. La distribución espacial de las anomalías, de las fluctuaciones, de los cambios, están aquí en estas gráficas. La temperatura de la atmósfera hacia abajo ha aumentado mucho, esencialmente en el mar de Bering, en las costas occidentales y orientales de Siberia y del Canadá, ha aumentado en Australia y ha aumentado en el Pacífico Sur. La humedad específica de la superficie pues ha disminuido en el Amazonas, en Sudáfrica, en Namibia y en Australia. La temperatura, esta es la temperatura de la atmósfera hacia abajo, esta es la temperatura a 2 metros de altura sobre la superficie, y vemos que donde más ha aumentado ha sido en Australia y en Asia Central. Esta es la humedad relativa en la superficie, y esta es la específica y esta es la relativa, y vemos una disminución radical de la humedad relativa en Patagonia, en California, Texas, Arizona y Nevada, en Sudáfrica y en China. La sequía de California está destrozando los cultivos de esa zona, que alimentan a la mitad de Estados Unidos. La precipitación pues disminuye en España no mucho, disminuye en África, disminuye en el Caribe, disminuye en Australia, y las nubes pues aumentan en una serie de sitios. Estos son fenómenos detectados, no los vamos a leer todos, fenómenos detectados el año 2013 relacionados con el aumento del clima. Son fuegos, olas de calor, sobre todo aquí, las sequías de todo el oeste americano, y tenemos un problema que no nos hacemos mucha idea. Y el otro día, dando una clase en el máster de arquitectura de la Universidad de Alcalá, pues uno de los alumnos se quedó muy extrañado. Le dije la cantidad de lluvia que cae en España, que viene a ser unos 500 litros por metro cuadrado. Dijo, ¿tanto? Digo, y es verdad, incluso en la España seca, quitando el Cantábrico, y España llueve.
y cae más o menos en media unos 500 litros. En Francia caen 800, en Alemania unos 850 y en España caen 500 litros por metro cuadrado. Pero en Francia caen 800 litros por metro cuadrado a lo largo de todo el año, sin parar. Y en Alemania lo mismo, hasta tal punto de que cuando llega a final de febrero, la gente que yo conozco en Alemania dice que se vienen a España o a cualquier sitio porque ya no aguantan más años, el año entero lloviendo sin ver el sol. Y en España caen 500 litros, pero muchas veces caen 500 litros en 10 días, a lo largo del año. 50 litros, nada, 50 litros, 50 litros. En España llueve, pero lo que nos interesa no es que llueva, sino las secuencias de la lluvia, y eso va a cambiar bastante con el cambio climático. En España solo voy a poner 3 o 4 transparencias. No han variado las temperaturas extremas. Estas son las mínimas allá arriba en Navacerrada, y bueno, en principio podíamos pensar que suben, pero no es verdad porque tenemos unas grandes oscilaciones y entonces no tenemos una temperatura tan extrema como hubo en los años 50, pero bueno, las mínimas no han subido mucho. En Sevilla las máximas tampoco han subido muchísimo. Hubo una máxima de 46 grados alrededor del año 1990 y tantos. Han subido y han bajado las mínimas y las máximas no han subido ni bajado, pero las temperaturas medias sí. Lo de arriba son las variaciones anuales en el periodo 1850, de lo cual solo se tenían datos del Observatorio de Cádiz y algunos, un pocos, en Tarragona y en Madrid, que quiero decir que lo que ocurría por aquí pues no es muy fiable. Pero bueno, más o menos pensamos que las temperaturas medias en España han evolucionado de esa manera. Es decir, que sí que han ido subiendo, la temperatura media anual ha ido subiendo como ha subido el resto de las temperaturas de nuestro planeta. Y esto es las precipitaciones anuales en España, que hay más o menos las etapas largas de sequía y luego la situación actual. Bueno, si nosotros trazamos la media, podría estar por aquí, como he dicho, en 550, 600 litros, porque esto está incluyendo el Cantábrico, la España seca estaría más abajo, pero con las mismas oscilaciones. Pero bueno, en los últimos tiempos, pues sí que pensamos que ha llovido menos y sobre todo que ha llovido más concentrado. Esta es en España, dependiendo de los distintos escenarios socioeconómicos, lo que pensamos que va a ocurrir. El escenario rojo, este de aquí que no se ve muy bien, el escenario rojo es el que pensamos que va a tener lugar en nuestro planeta. Esta semana, este lunes, empezaba en Lima una de las muchísimas conferencias que se repiten cada año y cada 4 años del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y que emite recomendaciones para frenar este cambio climático. El presidente Obama de los Estados Unidos y el presidente, que no me acuerdo ahora cómo se llama, las adopta el Congreso. O por lo menos los presidentes americanos pueden decir que hay que hacer tal cosa, pero si el Congreso no lo ratifica, todo aquello queda en papel mojado. Y en el primer martes, después del primer lunes de noviembre que acaba de pasar, se produjeron las elecciones a mitad de camino de los americanos, que consiguieron, los republicanos consiguieron la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y los que fueron elegidos, muchos de los que fueron elegidos a la Cámara de Representantes y al Senado, estaban comprados y pagados por los hermanos Koch. Los hermanos Koch son unos multimillonarios, más o menos con el mismo dinero, si sumamos el dinero de cada uno de ellos, más dinero del que tiene Bill Gates, que son dueños de la mayoría de las minas de carbón en Estados Unidos y del 80% de las refinerías de petróleo. Entonces, han hecho una campaña, se han gastado 1.000 millones de dólares, pero han conseguido sacar a sus representantes en el Congreso. Con lo cual, lo que se acuerde en la conferencia de Lima y acordaron los presidentes americano y chino en Pekín hace
2 semanas, pues es absolutamente papel mojado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los escenarios socioeconómicos con los que tenemos que contar, salvo lo que voy a decir a continuación, en este siglo deberían ser los rojos, salvo lo que voy a decir a continuación. Entonces, si el escenario socioeconómico es el rojo, que quiere decir emitir CO2, todo el que se pueda y más, pues la subida de temperaturas en España llegaría en el año 2050 más o menos a una subida de 3 grados de la temperatura media anual. Esta es la mínima y esta es la precipitación media en España, que en el color rojo pues bajaría en un 10%. Estaríamos en la misma situación que ocurrió en la Francia del Rey Sol y en la Europa de la era del Rey Sol, donde los cultivos marginales desaparecerían y en una situación donde la industria no parece que esté muy boyante, pues a lo mejor una parte sustancial de nuestros beneficios, de nuestras entradas de dinero, pues tendrían peligro. Bueno, entonces la distribución espacial de las temperaturas máximas, el cambio de temperaturas máximas sería este, y este sería el cambio de precipitación en España en el año 2050 más o menos. Vemos que aumentaría sustancialmente las temperaturas máximas en junio, julio, agosto y en el centro de España en septiembre, y que aumentarían las sequías en la zona donde ya las hay, es decir, en el suroeste de España y en las costas mediterráneas. Eso es lo que, si no cambiamos nuestra actividad económica, suponemos que va a pasar con los modelos matemáticos que tenemos. No sabemos muy bien si esto es bueno o malo. Hay gente que dice que si hace más calor vienen más turistas, pero también hay gente que dice que si hace más calor los ingleses ya no necesitan viajar al sur porque pueden ir a sus propias playas. Y un dato sobre esto es que los ingleses han vuelto a plantar vides en los últimos 2 o 3 años. Entonces, a lo mejor, pues tampoco es tan bueno, porque si ya no hace tanto frío por allá arriba y además tienen vino, pues a lo mejor nos compran menos vino y vienen menos de vacaciones. Pues no sabemos si es muy bueno o malo, pero sabemos que va a cambiar y sabemos que los grandes flujos migratorios se han producido siempre por cambios climáticos. En particular, y esto lo estamos detectando ya, una de las zonas más sensibles al clima es el área que hay entre el sur del Sahara y el Golfo de Guinea. Y ahí viven unos 80 millones o 100 millones de personas y van a empezar a sufrir los de las zonas marginales y van a acabar sufriendo casi todos. Entonces vamos a tener presiones migratorias muy fuertes. Entonces parece interesante frenar este cambio climático y si la causa evidente de la subida brusca e intensa a escalas humanas, no geológicas, puesto que he empezado la conferencia diciendo que soy absolutamente consciente de que ha habido cientos de miles de cambios climáticos, pero a nuestra escala humana, en los 100 años que nos interesa, los 80 años de nuestras vidas, 120, 130 años entre nuestros padres, abuelos, hijos y nietos, pues en escalas humanas la causa evidente de la subida brusca e intensa de temperaturas es la emisión acelerada de gases poliatómicos y la solución evidente es también eliminarla. Ya he dicho que hay muchas presiones en el mundo para no eliminarla, pero hay también unas situaciones naturales que nos dicen que quizá se vaya a eliminar sola. Esto es un dato de la empresa petrolífera British Petroleum, que como parte interesada pues no para de hacer exploraciones para saber cuánto petróleo queda en el mundo. El pico de la producción de petróleo se alcanzó curiosamente el año del comienzo de la crisis, en el 2007. Y desde entonces la producción de los campos petrolíferos que están produciendo actualmente está bajando.
¿Quiere decir eso que nos vamos a quedar sin petróleo? Pues no, porque como ven aquí, tenemos petróleo todavía para un cierto tiempo. Luego, la British Petroleum dice que estos campos podrían desarrollarse, por ejemplo, el campo de petróleo que está explorando Repsol en Canarias. Luego dice que a lo mejor se encuentran otros campos, esto es wishful thinking, esto es imaginación, y luego pues hay otras situaciones. Pero si se fijan, ya no sube la producción de petróleo ni en las estimaciones más optimistas de las empresas petrolíferas. Y esto de aquí es un petróleo muy caro. El petróleo de Canarias, que escribí de lo que ha presentado el señor decano en el principio de la conferencia, escribí un post hace 2 o 3 semanas sobre el petróleo de Canarias. El petróleo de Canarias es, si hay, que no se sabe, una bolsa muy pequeñita de petróleo que no durará más de 10 años y que es muy caro de extraer porque está a 5.000 metros de profundidad. Recuerden que el petróleo de Pensilvania estaba a 1 metro bajo tierra. O sea que es caro, difícil y escaso. Esto es lo mismo para el gas. Bueno, al ritmo de consumo actual nos llega petróleo para los coches hasta 2030. Si además de ese ritmo de consumo actual de 400 millones de chinos en clase media, pasamos a 800 millones de chinos que acceden a la clase media, el petróleo que tenemos en la Tierra desaparecería en el año 2020-2025. No queda petróleo para seguir manteniendo el esquema que tenemos actualmente de vida. Esto es el gas natural y el pico del gas natural, en vez de en el 2007, se ha alcanzado hace 2 años. Y este es el carbón. El pico de producción de carbón se alcanzará en el año 2030 y a partir de ahí bajará constantemente. Y el problema es que el carbón no sirve para mover los coches. Entonces necesitamos otro esquema. El otro esquema es evidentemente este de aquí. Es un esquema en el cual España era líder hasta el año noviembre de 2011 y desde entonces pues hemos dejado de ser líderes aquí en nuestro país, porque las empresas españolas siguen siendo líderes en la producción de energía solar, pero en otros sitios que no es en España. La tecnología moderna consigue rendimientos enormes del 30, 20 y comercialmente ya el 15% es estándar. Y se puede almacenar, que era uno de los problemas que se desconocían hace 6 o 7 años. Y pues es una solución buena para el clima y buena para los ciudadanos. Eliminar la disipación de energía, mejorando los aislamientos y cambiando la estructura de los edificios, y capturar la que tenemos de verdad, que es la energía solar, no la fósil. Esa es la solución tanto para el cambio climático como para la situación actual socioeconómica en la que estamos metidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu conferencia, que creo que es muy ilustrativa. Y cuando se habla de cambio climático, yo suelo terminar la asignatura a tiempo presente con mis alumnos, precisamente con el tema del cambio climático, y recordándoles una cosa que tú has dicho. Y es que, según las expectativas de vida que existen ahora mismo en España, los jóvenes que hoy tienen 20 años tienen la posibilidad bastante probable de vivir hasta los 90 años. Por tanto, si estamos en el 2014, ellos van a tener bastantes posibilidades de llegar al horizonte del 2100. Y sus hijos, desde luego, por supuesto, atravesarán la barrera del 2100. Luego, el problema del cambio climático para nosotros no es, a lo mejor, excesivamente dramático, pero para nuestros estudiantes y desde luego para los hijos de nuestros estudiantes no es un problema ad calendas gregas, es decir, es un problema inmediato y dramático. Y estoy contigo de acuerdo, este aula debería estar llena de gente joven sobre todo, pero sin más,
pues abrimos el turno de preguntas sobre esta cuestión. No es un problema de hacer terrorismo, en este caso climatológico, es simplemente reconocer el problema que hay, porque solo reconociendo los problemas estaremos en vías de poder buscar solución. Totalmente de acuerdo. ¿Quién quiere? Sí. José Antonio. Buenos días, felicitarle, como no puede ser de otra manera, por su conferencia. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué opina usted con respecto al mercado de compraventas de emisiones en el modelo Kioto en sus distintas versiones? Pues que no ha funcionado. Pues opino que no ha funcionado, porque la idea básica era que con ese mercado de compra-venta de emisiones, las empresas iban, puesto que les salía caro emitir CO2, pues iban a dedicar sus esfuerzos a reducir al máximo las emisiones, a capturarlas en las chimeneas o los que no podían de ninguna manera, pues a pagar a otros que podían desarrollar otras tecnologías mucho más eficientes. Bueno, algo se ha hecho, evidentemente, cada vez que se pone en marcha una nueva tecnología, ya sea física, química o financiera, pues evidentemente algo funciona, pero estamos viendo que se ha hecho muy poco y sobre todo vamos a ver a partir de enero que los que más emiten, o casi los que más emiten per cápita, que son los Estados Unidos, y los segundos que más emiten en absoluto, pues que van a aumentar muchísimo las emisiones, porque la campaña que han desarrollado una parte del Partido Republicano, pagado por los grandes millonarios, ha sido esencialmente que les permitieran explotar las arenas asfálticas de Alberta, que les permitieran seguir utilizando las centrales obsoletas de carbón que tienen repartidas por todo el país, y bueno, pues vamos a ver que van a aumentar las emisiones y que van a rechazar de plano este comercio. De todas formas, yo creo que es una solución que se llegó al compromiso en Kioto, que se ha cumplido en cierta medida, pero que se ha cumplido muy poco. En su estupenda conferencia veo que no ha hecho usted mención a la energía nuclear, ni la de fusión ni la de fisión. ¿Qué piensa de ello? Bueno, cuando uno prepara una conferencia, pues la prepara con esto. Abengoa, que es una de las empresas líderes mundiales, una empresa española y sobre todo sevillana, que uno piensa que en Sevilla no hay mucha tecnología, pues es la empresa líder hoy día en el mundo entero de energías renovables, pues me invitó, y luego fue un fracaso docente, me invitó a dar unas conferencias sobre cambio climático que eran 12 horas o así, porque eran 4 o 5 días, de 3 horas, y había invitado a mucha gente de fuera de España, y el problema era que se les había olvidado el problema del visado, y no llegó nadie. Entonces estábamos allí, el conferenciante y los 4 o 5 ingenieros de Abengoa, pero bueno, nos lo pasamos muy bien. Y ahí sí que conté muchas más cosas. Se pueden contar cosas si uno tiene tiempo. Bueno, la energía nuclear. Escribí un post hace 3 o 4 semanas sobre los reactores de fusión, porque El Mundo había publicado una información sobre el tokamak de Cadarache y publiqué un post sobre los reactores de fusión. Y como físico le tengo que decir que cuando yo empecé mi carrera se iba a conseguir la fusión controlada en un plazo de 50 años. Y hoy que estoy acabando mi carrera científica, se va a conseguir la fusión controlada en un plazo de 50 años. Es decir, que cada año que pasa se retrasa un año el sitio de la fusión controlada. No va a haber fusión controlada nunca, porque en el Sol no hay fusión controlada, son explosiones de bombas atómicas de hidrógeno constantes y no hay forma de controlar. No tenemos la capacidad en la física de controlar el movimiento de los iones de hidrógeno. Y la otra es una cantidad minúscula de la energía que podemos utilizar en la Tierra. Si hoy día estamos utilizando una cantidad de energía que es alrededor de 1,4 por 10 elevado a 14 kilovatios hora.
La gente lo da en petajulios o en BTUs o en cosas así, pero yo doy siempre las cifras de energía en kilovatios hora porque es lo que nos cobra Iberdrola o Unión Fenosa o Endesa. Entonces todo el mundo sabe muy bien lo que es un kilovatio hora, porque lo paga. Entonces, estamos utilizando hoy día 1,4 por 10 elevado a 14, o sea, 1,4 seguido de 14 ceros, de kilovatios hora en el mundo. Y de eso la energía nuclear no llega al 10%. Si consiguiésemos aumentar muchísimo la refinería de uranio y el resto de los sistemas, pues a lo mejor llegaríamos al 20-30%, pero hay muchos problemas con la energía nuclear de fisión. Por ejemplo, en España no se pueden poner más que 2 reactores nucleares adicionales. La energía nuclear de fisión solo se puede poner en zonas no sísmicas, porque se necesita radicalmente que no se hagan fisuras en los muros de hormigón de contención de los reactores. Entonces, si tenemos zonas sísmicas, al pequeño temblor empieza el hormigón a resquebrajarse. Entonces, en España tenemos que descontar toda Andalucía, Valencia, toda la costa del Mediterráneo para poner centrales nucleares, salvo los deltas. Pues los deltas son unos terrenos muy blanditos que da lo mismo que haya sismicidad o no, porque amortiguan las oscilaciones. Tenemos que descontar todo aquello y luego necesitamos zonas donde la gente pueda salir escapada en caso de peligro en 1 hora. Entonces tenemos que eliminar Galicia porque las comunicaciones y todo el Cantábrico, las comunicaciones en zonas montañosas no son factibles. Entonces nos quedan las 2 mesetas y en las 2 mesetas no hay agua. Necesitamos muchísima agua para refrigerar los reactores y en las 2 mesetas en verano habría que pararlos todos. Entonces tener reactores que van a estar parados 3 meses al año no rinde. Adicionalmente, hoy día el precio de una central nuclear, antiguamente eran baratos, pero no porque fueran baratos. Las centrales nucleares españolas fueron financiadas casi íntegramente por el Estado español, es decir, por los impuestos de los ciudadanos. Y hoy día la gente no está muy por la labor de seguir pagando cosas con sus impuestos. Entonces es difícil hacer centrales nucleares. La gente, se está haciendo una en Inglaterra, Alemania ha dicho que bueno, pues que sí, que serán muy buenas, pero que pasan de ese cáliz. Francia las tiene porque se hicieron hace ya muchísimo tiempo, no se hacen nuevas y Francia tiene muchísima agua, pero hace 4 o 5 años que hubo un problema de olas de calor en Francia, tuvieron que cerrar 4 o 5 en el norte y no están tampoco mucho por la labor de aumentar el número de centrales nucleares. Son tecnologías prometedoras, pero que luego a la larga se ve que no son excesivamente buenas. Bueno, las tenemos ahí como reserva. En España las centrales nucleares están para cuando desaparece el viento, desaparece el agua y no hay fuel oil, no hay gas. Entonces siempre están ahí para una necesidad y es para las que las vamos a seguir teniendo. Creo que no. Venga. Bueno, España se tomaba en serio, he dicho aquí en una de las últimas transparencias, que dejó de tomarse en serio en noviembre de 2011. El Partido Popular, y más que el Partido Popular, el señor Mariano Rajoy, que es primo de un compañero mío de física, que es profesor de Sevilla, no sé por qué, tiene la idea de que las energías renovables son malas. No sé por qué, porque es que no es una idea ni económica, ni tecnológica, ni científica, ni nada. Es sencillamente una idea de jugar al dominó con unos amigos. Y entonces, pues su idea particular de las energías renovables es que no son buenas. Lo único que yo puedo decir con eso es que Abengoa, que no puede montar centrales solares térmicas en España porque la legislación española prohíbe que las centrales térmicas tengan más de 30 megavatios y las centrales empiezan a ser rentables alrededor de 1 gigavatio, de 1000 megavatios, pues resulta que ya ha montado una central solar térmica en Phoenix, en la capital de Arizona,
que está dando energía para por las noches a toda la ciudad de Fénix. La central es totalmente de Abengoa y les está vendiendo la energía a los de Arizona. Hace 10 años a lo mejor todavía podíamos pensar que solo podíamos utilizar la energía renovable durante el día. Pero hoy sabemos perfectamente que podemos almacenar toda la energía que capturamos durante el día en el subsuelo mediante sales, nitratos de potasio, nitratos de sodio. Las podemos almacenar en sales fundidas que luego durante la noche mueven turbinas que producen electricidad. Entonces, como ya sabemos, no solo capturar la energía del sol, sino almacenarla, pues no hay ningún problema en sustituir la energía eléctrica española por energías renovables. Pero es un problema filosófico, es un problema mental, no es un problema económico. No es un problema económico porque lo que nos han estado contando del déficit de tarifa que se debía a las centrales fotovoltaicas, pues si uno mira las centrales fotovoltaicas y que han supuesto un 1%, no ha llegado al 1% de la producción eléctrica española, aunque ese 1% se haya pagado 3 y 4 veces al precio de producción, pues es que son 4% del dinero de la energía española, y ese 4% no supone 1.000 millones, casi 1 billón de euros, que es el déficit de tarifa de las empresas eléctricas. Basta con hacer números. Entonces, muchas veces los datos que leemos nos los tragamos sin pensar, pero basta con hacer el número tan sencillo, que la energía fotovoltaica no ha representado en los últimos 10 años ni el 1% de la producción de energía eléctrica, y aunque se haya pagado a precio de oro, pues del 1 si la hemos pagado a 5 veces el precio de la energía del gas natural, pues lo habremos pagado 5 veces, será el 5% de todo el dinero que se maneja en la electricidad, pero ese 5% no llega a las cifras que se nos dan. Entonces hay que ser un poco críticos. Y entonces, a partir del año 2011, de noviembre, de enero del 2012, pues no se sabe por qué, pero se han ido desmantelando toda la energía renovables que había en España, y si no se han desmantelado enteras es porque hay que sacarle algún rendimiento a los molinos de viento, pero no se han vuelto a montar centrales termosolares, y las centrales fotovoltaicas pues están en estado lamentable. Cada vez que uno viaja por España pues ve campos llenos de centrales fotovoltaicas en estado de chatarra. Y luego el ministro de Industria, probablemente no él solito, sino con el consejo de una parte del gobierno, pues decidió emitir un decreto por el cual las personas no podíamos poner paneles fotovoltaicos en nuestras casas para verter a la red. Es decir, que teníamos que poner los paneles fotovoltaicos y además las baterías para almacenarla durante las horas que fuéramos a necesitar, cuando lo lógico es poner las celdas solares en los tejados de las casas, verterlas a la red, y eso que se ha vertido a la red luego recuperarlo por las noches cuando se necesite, pero dijo que no. Y yo he hecho toda clase de cálculos y soy incapaz de saber económicamente por qué no se quiere desarrollar la energía renovable. Entonces tendremos que aguantar hasta noviembre de este año que viene a ver qué pasa, y luego ya veremos si volvemos a desarrollar nuestras energías o seguimos por el camino cuesta abajo, al contrario de todo lo que están haciendo en el resto del mundo. Pero bueno. Más. Bueno, escribí también otro post. Digo lo de los posts porque se pueden leer con más despacio. Además, se me pueden mandar preguntas al correo electrónico que está allí en los posts. El fracking es como las arenas asfálticas de Canadá. El petróleo era un negocio muy rentable, enormemente rentable, y generó los máximos millonarios que ha habido en la historia de la humanidad, que eran Rockefeller y otros más o menos de su tipo, y luego pues evidentemente la dinastía saudí y algunos otros, el Rajá de Sarawak y algunos estos que son gente muy rica, porque el petróleo en Arabia Saudita se saca a 10 metros de profundidad, en Pensilvania se sacaba también a 5 o 6 metros de profundidad, al principio a 1 metro, y daba un rendimiento enorme.
Y ese rendimiento tan grande rebosó las posibilidades de gasto de incluso 10.000 personas de la dinastía saudí muy ricas y se repartió por las sociedades del norte, de Europa y Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá. Hoy día los rendimientos de los RIs, la energía recobrada dividida por la energía invertida del petróleo, andan, en vez de por el 100, andan por el 20%. Es bueno para las empresas, sigue siendo un negocio muy rentable, pero ya no es tan bueno para la sociedad. Y el fracking tiene RIs de alrededor de 3, 4, 5. Eso quiere decir que una empresa puede hacer algún tipo de negocio, ya no es lo de los negocios del Mar del Norte, por ejemplo, algún tipo de negocio, pero ya no son enormemente rentables y sobre todo no son rentables para la sociedad. Pueden ser rentables para la empresa petrolífera, pero no para la sociedad. Entonces, el fracking significa meter tuberías a 3.000 metros de profundidad para extraer el petróleo que está empapando las pizarras a esas profundidades. Un estudio de todos los pozos de fracking y de todos los campos de fracking de Estados Unidos indica que un pozo de fracking no dura más de 2 años y un campo entero de fracking no dura más de 10 años. Y luego toda la riqueza local que ha generado aquello se convierte en chatarra. Es decir, tenemos el mismo caso que Boliden en Aznalcóllar, en Sevilla. Es decir, unas empresas que sacan riqueza y que un día se van y lo dejan todo hecho una porquería para que lo arreglen los que no han sacado ese dinero. Entonces, pues yo pienso que teniendo la posibilidad de la energía solar, que hoy día es, hace 8 años a lo mejor no, pero hoy día es totalmente competitiva y sabemos además cómo almacenarla, pues que no vale mucho la pena seguir invirtiendo en algo que es dañino para el clima, dañino para la polución atmosférica y que ya no da la riqueza que ha dado a la sociedad, que sigue dando riqueza a las empresas, pero no a la sociedad que daba el petróleo a principios del siglo XX. El otro día también en el post puse unas cifras. Decía Repsol que le debían dejar explorar y buscar petróleo en Canarias porque iba a generar empleo y iba a producir 300 millones de euros para los canarios al año. Es que las cifras hay que mirarlas. 300 millones de euros dividido por 2 millones de canarios nos sale a 150 euros por canario. Dividido por 12 meses, pues eso nos da, digamos, 15 euros. Es decir, ¿hay que permitir la exploración de petróleo para conseguir que te den 15 euros al mes? Pues yo creo que no, que las desventajas son mucho peores que las ventajas que pueden dar. Y la cantidad de gente que puede... Es que vamos a dar trabajo. Primero, en la plataforma de exploración, el 80% de los trabajadores son extranjeros, porque son especialistas en plataformas de perforación, y eso en España no hay. Y cuando esté en explotación, pues si está en explotación es sencillamente sacar el petróleo y cargarlo en un barco, allí mismo en la plataforma, con lo cual tampoco da trabajo. En fin, que hay que hacer muchas cifras, pero yo creo que no vale la pena, que el fracking no vale la pena, que es como seguir estrujando. Ahora hay un proyecto para estrujar lo que queda de Aznalcóllar y lo que queda en Río Tinto. Es decir, estrujar quiere decir coger las piedras que quedan y molerlas todavía más a ver si sale un gramo de oro y cosas de estas. Yo creo que no debemos hacerle esto a la tierra, que tenemos otras soluciones mucho mejores que seguir estrujando lo que tenemos para ir sobreviviendo un día más, que tenemos una alternativa. Lo mismo que tuvimos una revolución agrícola que nos hizo pasar de ser cazadores-recolectores a ser agricultores y a mejorar sustancialmente nuestro nivel de vida, lo mismo que hicimos una revolución industrial basada en el carbón y luego en el petróleo, que nos ha hecho pues el estado de bienestar que tenemos ahora, que es desconocido en la historia del planeta. Todas las revoluciones sociales han derivado de nuevos cambios energéticos. Entonces, seguir insistiendo en energías antiguas pues me parece un poco exagerado. Bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Quiero decir que no le obligo a nadie a compartirla. A mí me preocupa la estabilidad del suelo
hemos padecido tendrá que ver con ese vacío de abstracción de Pues los tsunamis en particular no, pero por ejemplo lo que ha pasado en el negocio fabuloso que montó Florentino Pérez a base de una plataforma de extracción de chatarra que compró de tercera mano y la montó allí en el Mediterráneo sabiendo que no iba a funcionar, pero que luego le iban a dar el dinero que se había gastado, pues el problema era que cuando han inyectado gas en el interior del campo donde han perforado, el gas ha producido lubricación en el suelo, en el subsuelo. Y al estar lubricado, pues es lo mismo que si uno llena el suelo de jabón y quiere andar sobre él, pues se pega un morrazo. Pues exactamente igual, las placas se han deslizado unas sobre otras y eso ha producido los temblores de tierra allí en la costa de Castellón. En el fracking, el vaciar las pizarras del petróleo que llevan, sobre todo del gas y del petróleo poco más, menos que llevan en bebidas, pues evidentemente obligará a que se compacten y a que se produzcan movimientos tectónicos que probablemente no sean muy grandes. Ahora, los tsunamis no tienen nada que ver porque los tsunamis son esencialmente terremotos y se han producido lo mismo antes y se están produciendo constantemente. Lo que pasa es que si uno coge los datos del Instituto Geológico Español o los datos del Geográfico que tienen los sismómetros de toda España y que reciben los datos de todo el mundo, pues se detectan terremotos en el mar cada día y cada uno de esos terremotos supone un tsunami, pero el 99,9% de ellos no llega con olas a las costas, sino que se disipan. En tierra habrá movimientos sísmicos, si hay fracking habrá movimientos sísmicos pequeños, no mucho vacío, pero sencillamente se compacta, es como una esponja llena de agua que se seca, entonces se la puede aplastar. Entonces habrá movimientos, si hay fracking habrá movimientos sísmicos pequeños pero detectables. No habrá peligro, pero sí probablemente la gente se dirá, oye, que mi casa se mueve.